La comunidad evangélica dominicana ha crecido y se expresa con mucha fuerza y vitalidad en muchos de los temas de debate y de discusión, especialmente a través de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, CODUE, que reúne a una gran parte de las iglesias evangélicas, concilios y otras denominaciones que ellos tienen, pues normalmente están expresando su punto de vista sobre temas que atañen al quehacer de estas comunidades religiosas. Fidel Lorenzo ha sido durante muchos años el presidente del CODUE, que es una organización representativa de la comunidad evangélica. En los últimos años, los evangélicos han tenido una participación política mucho más abierta que lo que tradicionalmente lo habían hecho. Y esto no ha ocurrido solo en República Dominicana, ha pasado en muchos países de Centroamérica, donde hoy, por ejemplo, la comunidad evangélica tiene un alto porcentaje de adeptos de la población. En Guatemala es aproximadamente el 40% de la población de ese país es de la comunidad evangélica. Igual ocurre en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. En República Dominicana el crecimiento de la comunidad evangélica es significativo. Pasa el 15%. Hay quienes dicen que podría llegar hasta el 20%. Y obviamente esto ocurre en detrimento de la comunidad que se denomina a sí mismo como católica. En 1900 el 98% de los dominicanos se consideraba católica. En el 2014, solo el 57% de la población dominicana se define como católica. Tenemos a Fidel Lorenzo y agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre un tema que nos interesa mucho, el evangelismo y la política. ¿Qué hace distinto, Fidel, a un evangélico de un católico? Gracias, Fausto, por la invitación. Para nosotros es un privilegio estar aquí en el día de hoy. Bueno, hay una línea un poco delgada o amplia, marcada entre lo que es un católico y un evangélico. Un evangélico siempre será católico. Ahora, un católico no siempre será evangélico, porque todos conocemos la etimología de la palabra católico, que es puro. Y ojalá que así sea en esencia. Pero los católicos tienen un papa y ustedes no creen en el papa. El gobierno de la Iglesia Católica es vertical y es en cierta forma totalitario en su estilo de gobierno. Porque, el católico cree en los santos y cree en la Virgen, ustedes no creen. El evangélico tiene un gobierno más plural, más diverso y con mayores niveles de inclusividad. En términos de género, por ejemplo, hay muchísimas pastoras, sí, hasta apóstolas hoy, profetas, evangelistas que son mujeres. En la Iglesia Católica se limita solamente al servicio de la congregación, pero no tiene rangos ministeriales. En cuanto a lo de creer, mira, hay una virtud en lo que hace la Iglesia Católica de recordar a sus gentes, que nosotros estamos entonces en el otro extremo, de olvidar a nuestra gente. Sí. La Iglesia Católica los canoniza, los convierte en santos y las comunidades no se olvidan de ellos. Y ahí yo pienso, Fausto, que nosotros deberíamos acercarnos un poquito más, no al extremo de canonizar a nadie, ni de hacerlos santos, pero sí de aprovechar la memoria histórica de líderes evangélicos que han marcado generaciones. Por ejemplo, yo sé que usted se acuerda de Julio Postigo. Sí, don Julio, claro. Un ícono, ¿no? Un ícono en la cultura dominicana y en la divulgación. Exactamente. De, por ejemplo, libros, por ejemplo. Sí. La esa cultura, librería dominicana fue por ahí fundamental. Pasó mucha gente. Exactamente. Entonces, da pena que en las universidades evangélicas no haya una cátedra que recuerde a la memoria de Julio Postigo. Sí. Pero está también, si hablamos de política, inmediatamente usted va a pensar en Fonchi Lócuar. Fonchi Lócuar, por ejemplo. Que fue un paradigma en incursionar en la política partidista cuando la Iglesia todavía no se involucraba para nada en eso. Entonces, así tenemos una playa de hombres que han pasado por la historia del Evangelio que
tienden a quedarse en el olvido. Y yo pienso que ahí sí deberíamos copiar un poquito de la Iglesia de Católica, esa comunidad católica. En aras de que Bien. podamos aprovechar culturalmente esa memoria histórica. ¿Y qué diferencia hay entre los evangélicos, denominados así como comunidad, verdad, y los pentecostales, que tienen una creencia en el don de lenguas, que tienen una serie de rituales muy distintos de los que tienen ustedes en la comunidad evangélica? Ahí la diferencia es más en la liturgia. Liturgia, sí. Porque, y fíjese usted qué tema, o sea, las iglesias históricas que vienen a la República Dominicana son las iglesias que tienen fundamento doctrinal, que tienen seminario, que tienen literatura, como las iglesias bautistas, sí, menonita, alianza, nazareno, y una serie metodista, una serie de iglesias históricas bien fundamentadas. Hablar de John Wesley, de toda esa gente, claro, que marcaron generaciones desde Inglaterra, es hablar de cultura. Sí. Sin embargo, Fausto, por la cultura anglosajona que se trajo como parte del paquete del Evangelio a República Dominicana, nos limitó de muchas cosas por el tema del paternalismo. Y fíjense hasta dónde llega el paternalismo, que cuando llegaron los norteamericanos como misioneros, en su equipaje trajeron una mochila que se llama cultura. Sí, sí. Y nos la vendieron como parte del Evangelio. Sí. Y nos dijeron, no se puede batir la mano en la iglesia. Sí. No se puede tocar instrumentos altisonantes porque eso le ofende a Dios en los oídos. Ellos construyeron los bancos, construyeron el templo, trajeron sus instrumentos musicales y nos despojaron de nuestra herencia cultural. ¿Qué pasó con esas iglesias? Si usted mira esas iglesias, Fausto, aunque tienen buena doctrina, buenas enseñanzas, buenos templos, como hablábamos ahorita, la Iglesia Evangélica Dominicana, por ejemplo, están con una membresía bien bajita. Muy baja. Sí. Llega la Iglesia Pentecostal de Brasil y Puerto Rico, cargada de todo ese elemento caribeño, caliente, por supuesto, tambor, guira, música, ¿no?, de su ambiente, de su entorno, y entonces, aunque no tenían buena palabra, buena teología, pero se identificaban con la gente. Pero eso tiene mucho que ver con la liturgia, porque es una liturgia atractiva, envolvente, contagiosa, que incluye una comunicación directa. Claro, y además se colocaron, como no eran de clase media o clase media alta, se ubicaron en sectores vulnerables y conectaron con el pueblo. Pero Fidel, a mí me llama mucho la atención que toda la reforma en el Evangelio representa, digamos, una ruptura con el catolicismo a partir de Lutero y a partir de la Reforma Protestante. Se están conmemorando los 500 años de esa reforma. Ustedes fueron una comunidad liberal, una comunidad de avanzada, de ruptura con una tradición que la denunciaron, y al final ustedes se han convertido como en los conservadores. Y el catolicismo es lo que va un poco avanzando, apegado a los pobres, a la pobreza. Hay una corriente muy fuerte en ese sentido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el camino con esta comunidad evangélica? Yo pienso que siempre hubo una comunidad evangélica que prevaleció a pasar de los tiempos. Desde esa unión que nosotros en el lenguaje evangélico decimos la unión adúltera entre la iglesia y el Estado. Sí. Cuando Constantino. Eso es Constantino y eso es muy atrás, ¿verdad? Sí, pero desde ahí se preservaron algunos grupos como los valdenses, los cuáqueros, moravos, algunos grupos que aún permanecieron con el tiempo, hasta el tiempo de la Reforma. Yeah. Y cuando llega el tiempo de la Reforma, usted recuerda que, por ejemplo, en Suiza, antes que Lutero,
hubo una reforma. Hubo, sí, con claro, Zwinglio, sí. los hermanos Blaurock. Es que dentro de las reformas se produjeron sucesivas reformas. Exactamente. Pero hubo divisiones, Sí, hubo sí, sí. mucho sacrificio en todo Sí. esto también. Sí. Pero vamos a hacer una pausa, Fidel. En un momento retornamos en nuestro segundo segmento sobre evangelismo y política. Fidel, me interesa volver a recuperar el tema de la política. ¿Qué ha pasado que la comunidad evangélica ahora está más dispuesta a participar en la política, en los procesos electorales, presentar candidatos? En algunos casos tienen hasta concertación con el catolicismo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que poco a poco, pero ha habido un despertar de una conciencia que estaba dormida y que nos convertía en cómplices de los males que se están dando en el mundo y en la República Dominicana, que es nuestro espacio también. Nos hemos dado cuenta que el Evangelio es más integral últimamente, y precisamente saliéndonos de allí, de donde hablábamos en el segmento pasado, de que la religión es todo, y la parte espiritual, entre comillas, que no es espiritual, porque Jesús, en su primer discurso en Nazaret, ustedes recuerden en el capítulo 61 de Isaías, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, y dice para qué es la unción, no dice que para saltar banco, para romper silla, para hablar lengua, no, dice para libertar a los pobres, para sanar a los quebrantados de espíritu, para liberar a los oprimidos, a abrir la puerta de la cárcel y proclamar el año del jubileo, del perdón. Entonces Jesús está diciendo que tiene una agenda holística que tiene que ver con todo el ser humano, pero nos habíamos enfocado solamente en el espíritu. Ahora la iglesia se ha ido dando cuenta que no puede hacerse indiferente a su entorno y a las necesidades del ser humano, como parte de un todo que también es espiritual. Y Jesús traza una pauta de cómo hacer eso. Jesús, sí, claro. Hay una pauta que él traza. Los católicos dicen que Jesús manda a construir una iglesia, a Pedro, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces ustedes, lo de la comunidad evangélica, que también son cristianos, ¿entienden eso igual o diferente? No igual, un poco diferente, porque la iglesia se construye con los seres humanos que tienen voluntades y que tienen decisiones particulares, individuales, igual. O sea, no se somete todo a la voluntad de un señor o de un individuo o de un dogma, sino que se puede pensar y que se puede evolucionar. Eso piensan los evangélicos. ¿El cristiano evangélico entiende que los procesos electorales están abiertos a su presencia y a su impacto sobre ellos? El tema es que en la construcción del sistema democrático dominicano lo han limitado todo a los partidos políticos, sí, que nunca debimos permitirlo. Sí. Que se cerrara la brecha y que se eliminaran las posibilidades de presentar candidaturas independientes, que aunque supuestamente ahora es independiente, pero te exigen más que si tuviera un partido político. Entonces esas posibilidades se cierran. ¿Qué pasa? Que al los partidos políticos expulsar la ética y la moral, entonces los cristianos como que no encuentran espacio en los partidos políticos para encarnarse y para hacerse parte de. Pero en sus declaraciones los partidos acogen la moral y la ética y el bien común. Por ejemplo, es muy frecuente que los partidos hablen del bien común como una de las cuestiones fundamentales del cristianismo. Y por eso hay partidos social cristianos y hay partidos con vocación cristiana evangélica. Ustedes tienen aquí varias organizaciones políticas que se han proclamado adeptos. Por ejemplo, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano es de vocación evangélica. Su liderazgo así lo expresa. El Partido Reformista Social Cristiano es una organización que igualmente proclama la defensa del social cristianismo como base fundamental. Está vinculado a los católicos, lo sabemos,
pero igual ustedes han presentado candidatos. En Costa Rica presentaron a Fabricio Alvarado, que tuvo éxito parcial. A Jair Bolsonaro lo apoyaron los evangélicos en Brasil y ganó las elecciones. Han tenido candidatos en Guatemala, en El Salvador. Es decir, el éxito político de la comunidad evangélica es muy notable. Sí, sí. ¿Qué pasa en República Dominicana? Lo que pasa en República Dominicana es que lamentablemente los partidos que tienen vocación de poder o electoral, porque hay partidos ideológicos aquí, pero han repuntado muy poco. Algunos apenas tienen, qué sé yo, un diputado, y el proceso se hace muy difícil. Los que tienen vocación electoral y de poder probablemente no coinciden mucho en ideología con la comunidad evangélica propiamente hablando. Y si vemos, por ejemplo, nosotros hemos tenido una lucha frontal con el presidente de la República por tratar de imponer algunos principios que no coinciden con la ideología nuestra. Pero ha sido lo mismo con el PRM también. Entonces, cuando tú lo miras, tú puedes decir, bueno, de manera coyuntural puedo engancharme allí, pero no para quedarme ahí. Y no es que ustedes están en contra de la historia, porque esos son dos partidos mayoritarios. Claro que sí. Que tienen una decisión muy clara con respecto al tema que tú estás planteando. Bueno. Los dos partidos. El presidente lo ha dicho muy claro y 2 veces ha devuelto el Código Penal. Y el Partido Revolucionario Moderno tomó una decisión igualmente de apoyo a esa reivindicación. Claro, pero igual no coincide con la ideología. Pero ¿y eso es motivo para que la comunidad evangélica los rechace a ellos? Porque en definitiva son políticos también. No, pero dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero en todos los países del mundo, excepto en 4 países, se han aprobado estas cosas que se están proponiendo en República pero nosotros miramos un poco más allá de esos 4 países. A ver. Nosotros miramos, por ejemplo, en materia de identidad como pueblo, que hay que preservarla. Sí, pero ellos no están atentando contra la identidad. Bueno, todavía no. Pero nosotros creemos en que Dios hizo a un ser humano único, con identidad propia, y no lo hizo copia de nadie. Pero eso es como para rechazar todo lo demás que ellos proponen. No todo. No, porque en definitiva son partidos políticos y son gobernantes, en el caso del presidente. Claro, pero no lo rechazamos todo. Ya. Pero sí algunas cosas que para nosotros son muy fundamental. Ahora, en términos de identidad, Fausto, si usted me usa el argumento de que, bueno, solamente hay 5 países que no han cedido en su legislatura. En su legislatura. Hasta Italia, en donde está el Vaticano, en Roma, aceptó. En el 1973 se aprobó el aborto en Italia. Pero ¿sabe qué? Hay un solo país en el mundo, un solo, que tiene a Dios como un valor fundamental. La República Dominicana. Sí. El único en el mundo. Yo pensaba que era Israel, ¿verdad? No, que era es República el pueblo Dominicana. de Dios. Es República Dominicana. Bueno, Dios, patria y libertad, dice el escudo dominicano. Y tiene la cruz en el centro. Y tiene la Biblia. Tiene la Biblia abierta en Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre, Y otros elementos que adornan nuestra identidad. O sea, si el argumento es válido de que porque solamente 5 no han cedido, entonces, ¿qué será el próximo año cuando me digan, hay un solo país, un solo en el mundo que tiene una identidad que es ofensiva a otros seres humanos y por lo tanto hay que cambiarla? ¿Con qué yo voy a responder entonces? Porque es más débil todavía el argumento para mí. Entonces nosotros estamos mirando desde esa óptica de que hay una corriente en el mundo de expulsar a Dios de los países. ¿Y no te parece a ti que es fundamental en el caso de ustedes la búsqueda de la igualdad como comunidad por el impacto que eso tiene en los millones de evangélicos que hay en República Dominicana? El tema de la equidad y el concordato. Mira, nosotros hemos planteado, incluso se lo planteamos al presidente cuando fue al Vaticano, que perdía su tiempo si no abordaba 2 temas. El tema de una revisión al concordato y de tratar el tema de la pederastía. Pederastía, sí. Sí. Entonces, ¿ustedes solo plantean revisión, no eliminación? Bueno, como es un acuerdo de Estado y dice que o es anulado o es revisado. Al final de los años 90 Colombia lo tenía y lo eliminó. Sí, exactamente. Pero eso es un asunto... Pero a nosotros, o sea, sí no importa que se revise porque es muy ambiguo, viola derechos,
y igual no establece equidad. Ya. Vamos a hacer una última pausa y retornamos sobre ese mismo tema con Fidel Lorenzo, presidente del CODUE, Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica. El dictador Rafael Leónidas Trujillo necesitaba divorciarse porque tenía que volverse a casar con una mujer que tenía llamada María Martínez. El concordato le facilitó ese divorcio con doña Bienvenida Ricard, creo que se llamaba. Sí. ¿Qué pasó entre el Estado Dominicano y el Vaticano? Que se pusieron de acuerdo para facilitar el divorcio, pero el Estado tuvo que reconocer a la Iglesia Católica como la institución que comandaría la educación, que tendría financiamiento para los seminarios, que tendría la capellanía militar, es decir, una serie de favores que no se le otorgaba a ninguna otra iglesia. Esto está vigente todavía. ¿A usted no le parece que debemos salir de eso para guardar lo que dice la Constitución de la igualdad entre todos? Yo creo que el concordato es una herencia del trujillismo. Total. De la dictadura. Sí. Igual que otras, que muchas otras que se implementan en el Estado, que son herencias de la dictadura. Pero el concordato, como es un acuerdo que no tiene límites, a propósito, sería bueno exigir que se cumpla el concordato, porque ese concordato decía que se le asignarían a los obispados 500 pesos mensuales. Pero sí, pero se le asigna ahora el equivalente a los 500 pesos. No, yo creo que se le asigna mucho más. Sí. Cuando se va a designar algún ministro de Educación, ¿la comunidad evangélica es consultada? No. No, nosotros sí tenemos una representación. Pero ustedes tienen una representación en el Consejo de Educación. Sí, que de hecho este ministro me parece que todavía no se ha reunido con el Consejo. No ha hecho la convocatoria de la reunión del Consejo Nacional de Educación. Exactamente. Y, pero sí, la Iglesia Evangélica ha ganado espacio en materia de algunas leyes que establecen representación, como sí, el Consejo Económico y Social. No, y el tema del en matrimonio, el Consejo por Nacional ejemplo. de la Niñez, la Ley 198.11. El tema del matrimonio Sí, es fundamental. Que de hecho la Junta lo ha parado eso. Sin sí. ninguna explicación. Bueno, porque está Castaños como presidente de la Junta y Castaños de los Una pontificia Junta Central Electoral. Sí, una pontificia Junta Central. Sí. Y Fidel. Y tan espiritual, Fausto, que para dar un dictamen va a consultar el espíritu de la ley. Ya, el espíritu de la ley, sí. Porque tiene que ir y preguntarle al Congreso, ¿cuál fue el espíritu que se utilizó? Porque son espirituales. Pues eso lo dice por lo del arrastre. Sí, exactamente. Ya. Entonces, ¿cómo van a ser estos procesos electorales con presencia de la comunidad evangélica? Fidel, yo creo que cada vez va creciendo un poco más. En el periodo pasado fue un buen intento, no en términos de ganar posiciones, pero sí de despertar el interés del liderazgo a participar. Y participaron más de 3.000 candidatos evangélicos. ¿Y cuántos ganaron? ¿Cuántos tuvieron ganancia? Alrededor de unos 12. 12. Sí. Pero esos quedaron son en posiciones ¿Hay legislativas. ¿Alguna posición legislativa? Sí, claro. Hay ¿Diputados? legisladores ¿Senadores? senadores no, pero diputados. Diputados sí llegaron. Y síndicos y regidores. regidores. Sí. Pero, entonces, para mí lo importante, Fausto, fue el ensayo. El ensayo. Que ya hay un poquito más de experiencia y ahora pueden enfocarse mejor, los partidos entrenarlo mejor y conseguir mejores resultados. No importa el partido en el que estén, pero ahí hay representantes de la comunidad cristiana. Sí, nosotros hemos enarbolado un eslogan de que olvidémonos de los colores y votemos por valores. Por el ser humano, que no importa en el color del partido que esté, pero sí representa que es una persona honorable, con dignidad, que no es un delincuente ni es un corrupto, entonces apoyar a esa persona. ¿Y a ustedes no les preocupa el hecho de que haya partidos que salgan a pescar evangélicos? Claro que sí. Para atraer votos y al final es solo ganancia para ellos. Sí, claro. Eso no es un tema de preocupación para la comunidad evangélica. Claro, y eso lo vimos en el pasado, de que algunos partidos quedaron con personería jurídica por los votos que le sumaron los evangélicos, pero después de eso se olvidaron. Tal vez vuelvan ahora, otra vez, a eso que usted dice, a buscar candidatos para sumar votos. Y ahí sí que la comunidad debe estar bien pendiente, bien a la expectativa de
primero debemos ser más intencionales Ya, y no trabajar gratis tampoco, ya, para que otros capitalicen y se queden con todo. ya. Ustedes han valorado, por ejemplo, actuaciones como la de Bolsonaro en Brasil, Jair Bolsonaro. Él obtuvo 11 millones de votos de la comunidad evangélica, que fue la diferencia para ganar. Él ha designado ministros y ministras en posiciones importantes, por ejemplo, salud, educación, él los ha designado. Pero ha habido muchas críticas por las decisiones y las orientaciones que han dado esas personas, que quieren como retrotraer a la gente en la comunidad educativa o de salud hacia posiciones muy antiguas. ¿Entiendes? Es decir, la mujer, el rol de la mujer es nada, es solamente en la cocina y en el hogar, por ejemplo. Creo que hay eso no es un problema de concepción y de ruptura con la modernidad. Brasil igual tiene mucho atraso, tiene mucho desarrollo industrial, pero en términos ideológicos y religiosos hay mucho atraso. El pentecostalismo lo heredamos de allá. Y no quiero decir que sea un atraso del pentecostalismo, pero tiene dogmas totalmente radicales y muy atrasados. Entonces, hay una crisis de liderazgo en Brasil también, que ha venido sufriendo. Fíjese de dónde recibimos esas iglesias que manipulan a la gente y le sacan los cuartos de los pares de sufrir y todo eso. Viene de Brasil. De Brasil, sí, de Brasil. Viene de Brasil. Sí, sí, que aquí a nadie se le ocurriría, pero ellos vienen y hacen muy buen capital con los tontos, que no tienen un sentido crítico ni de la religión ni de nada. Sí. Entonces, me parece que igual, yo no creo que eso que se está dando en Brasil sea un proyecto a largo plazo. Me parece que eso es a corto plazo, que precisamente es producto del deterioro del liderazgo liberal de Brasil, que ha fallado tanto que la gente apuntó hacia lo más radical. En el caso de Brasil, la Asamblea de Dios es la iglesia más numerosa evangélica, ¿no? Tiene 12 millones de miembros. Así es. Pero las demás, la Congregación Cristiana, el Evangelio Cuadrangular, Brasil para Cristo, Dios es Amor, Universal del Reino de Dios, Internacional de la Gracia de Dios, Sara Nos Aterra y Renacer en Cristo, son denominaciones mucho más pequeñas. Claro que hay muchas otras. Sí, hay muchas otras. Pero, por ejemplo, la que tú acabas de mencionar, Para de Sufrir, que se ha expandido internacionalmente. Sí. La iglesia, bueno, la Asamblea de Dios ha tenido muy buen liderazgo, pero es ahora que comienza a involucrarse en política. ¿Y la Asamblea de Dios en República Dominicana no es precisamente una de las más numerosas? Mire, interesante, Fausto, que el dato que voy a dar aquí, mucha gente no lo maneja, pero ya la República Dominicana, las iglesias conciliares no son la mayoría. Ya. Las mayorías son iglesias independientes. Independientes, sí. Concilios Más del 50% de las iglesias son independientes. O sea que eso de antes, que que el concilio tal, ya cualquier iglesia independiente tiene tantas iglesias como un concilio. Y cualquier persona que se forme puede crear una iglesia y esa iglesia establece las relaciones y la independencia que desee. Sí. De hecho, hemos tenido una lucha con el Congreso, el gobierno, para que nos ayude a regularnos. Y eso no es una dificultad para ustedes. Pero claro que sí, porque es que nosotros queremos el orden, queremos iglesias fuertes, con testimonio fuerte y que puedan ser de alguna manera vigiladas, supervisadas y entonces bajo este parámetro no podemos. No pueden. A veces viene una fiscal, por ejemplo, de Santo Domingo Oeste y nos plantea que hay mucha bulla, que están poniendo iglesias en marquesina y que usan altoparlantes y no hay manera de llamar la atención. Cuando la fiscal va, dicen que está endemoniada, que es enemiga del Evangelio. Entonces ya viene donde nosotros acudimos a tratar de apaciguar los ánimos y a llamar la atención y nos dicen, ustedes no tienen autoridad sobre nosotros porque no estamos bajo su cobertura. Así es. Entonces hemos insistido con el Congreso, incluso preparamos un proyecto de ley de instituciones religiosas que nos ayude a organizarnos un poco. Bueno. Y la Cámara ni siquiera la ha puesto en agenda. Bueno. Fidel, pero muchas después gracias. Nos critican por el desorden. Fidel, muchas gracias. Tenemos que volver a hablar sobre estos temas. Te voy a invitar a que volvamos a hablar y le demos seguimiento a estas cosas,
por supuesto, Fidel está terminando su gestión como presidente del CODUE el próximo 27 de mayo, ¿verdad? Sí. Es que termina su presidencia y se traspasa a otra persona que ya fue electa mediante una asamblea. Y estos son procesos de enriquecimiento del liderazgo de la comunidad evangélica en República Dominicana. Muchas gracias, Fidel, por aceptar este diálogo y muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.